Muy buenos días. Déjenme acomodar este punto. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y claro que sí, por supuesto, todos ustedes, los que están en medio. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y quiero que vean cómo estamos estrenando nuevo logotipo, estrenando nueva imagen digital. Y con esto vienen las playeras y el merchandising. ¡Ah, perros! ¿Vieron? Ya, perdón. La verdad, si le tenemos que reconocer algo a este mundo capitalista, es que la venta de playeras es lo único que convirtió en millonarios a las bandas del rock. Así que lo vamos a intentar. Pero bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos míos. Vamos a continuar con nuestra lectura del amigo Borges. Jorge Luis Borges, poesía y prosa, las grandes obras del siglo XX. El informe de Brody, 1970. La intrusa. 2 Reyes 1:26. Dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Cristian, el mayor que falleció de muerte natural, hacia 1890 y tantos, en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien lo oyó de alguien, en el curso de esa larga noche perdida, entre mate y mate, y la repitió a Santiago da Bove, por quien la supe. Años después, volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. La segunda versión, algo más prolija, confirmaba en suma la de Santiago con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con probabilidad. Lo haré con probidad. Pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. En Turdera los llamaban los Nielsen. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada Biblia de tapas negras, con caracteres góticos. En las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritas. Era el único libro que había en la casa. La azarosa crónica de los Nielsen, perdida como todo se perderá. El caserón, que ya no existe, era de ladrillo sin revocar. Desde el zaguán se divisaban un patio de baldosa colorada y otro de tierra. Pocos, por lo demás, entraron ahí. Los Nielsen defendían su soledad. En las habitaciones desmanteladas dormían en catres. Sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hoja corta, el atuendo rubroso de los sábados y el alcohol pendenciero. Sé que eran altos, de melena rojiza, Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirían hablar. Andaban por la sangre de esos dos criollos, el barrio los temía a los colorados. No es imposible que debieran alguna muerte. Hombro a hombro pelearon una vez con la policía. Se dice que el menor tuvo un altercado con Juan Iberra, el que no llevó la peor parte, lo cual, según los entendidos, es mucho. Fueron troperos, cuarteadores, cuatreros y alguna vez tahúres. Tenían fama de avaros, salvo cuando la bebida y el juego los volvían generosos. De sus deudos nadie se sabe ni de dónde vinieron. Eran dueños de una carreta y una yunta de bueyes. Físicamente diferían del compadraje que dio su apoyo forajido a la Costa Brava. Esto y lo que ignoramos ayuda a comprender lo unidos que fueron. Malquitarse con uno era contar con dos enemigos. Los Nielsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido, hasta entonces, de zaguán o de casa mala. No faltaron pues comentarios cuando Cristian llevó a vivir con él a Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas. En las pobres fiestas de conventillo, donde la quebraba y el corte estaban prohibidos, y donde se bailaba, todavía, con mucha luz. Julián era de tez morena y de ojos rasgados. Bastaba que alguien la mirara para que se sonriera. En un barrio modesto donde el trabajo y el descuido gastan a las mujeres, no era mal parecida.
Eduardo los acompañaba al principio. Después Después emprendió un viaje a Arrecifes, por no sé qué negocio. A su vuelta llevó a su casa una muchacha, que había levantado por el camino, y a los pocos días la echó. Se hizo más hosco. Se emborrachaba solo en el almacén y no se daba con nadie. Estaba enamorado de la mujer de Cristian. El barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro de Cristian atado al palenque, en el patio. El mayor estaba esperando con sus mejores pilchas. La mujer iba y venía con el mate en la mano. Cristian, le dijo Eduardo, yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tienes a la Juliana. Si la querés, úsala. El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo. No sabía qué hacer. Cristian se levantó. Se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa. Montó a caballo y se fue al trote, sin apuro. ¿Sabes qué? Sí me preocupa un leve, güey. Lo disfruto mucho al ser hombre, ¿sabes? Porque pues esta falsa empoderamiento de la mujer en el que se quita la ropa, pues mientras más encueradas se pongan en internet, pues güey, ¿sí me entiendes? Pero si lo piensas, la cosificación de la mujer y la objetificación de la mujer va hacia lo que acaba de decir mi amigo Borges, güey. Cristian se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa. O sea, su mujer en ese momento para él no era un ser vivo, era una cosa. Continuemos. Desde aquella noche la compartieron. Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida unión, que ultrajaba las decencias del arrabal. El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla, pero buscaban y encontraban razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Cristian solía alzar la voz y Eduardo callaba. Sin saberlo, estaban celándose. En el duro suburbio, un hombre no decía, ni se decía, que una mujer pudiera importarle, más allá del deseo y la posesión. Pero los dos estaban enamorados. Esto, de algún modo, los humillaba. Una tarde en la plaza de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra, que lo felicitó por ese primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injurió. Nadie, delante de él, iba a hacer burla de Cristian. La mujer atendía a los dos con sumisión bestial, pero no podía ocultar alguna preferencia por el menor, que no había rechazado la participación, pero que no la había dispuesto. Un día, le mandaron a la Juliana que sacara 2 sillas al primer patio y que no apareciera por ahí, porque tenían que hablar. Ella esperaba un diálogo largo y se acostó a dormir la siesta, pero al rato la recordaron. Le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el rosario de vidrio y la crucecita que le había dejado su madre. Sin explicarle nada, la subieron a la carreta y emprendieron un silencioso y tedioso viaje. Había llovido. Los caminos estaban muy pesados, y serían las 3 de la mañana cuando llegaron a Morón. Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho. Cristian cobró la suma y la dividió después con el otro. ¿Qué te dije? En Turdera, los Nielsen, perdidos hasta entonces en la maraña, que también era una rutina, de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida, de hombres entre hombres. Volvieron a las trucadas, al reñidero, a las juergas casuales. Al caso, alguna vez se creyeron salvados, pero solían incurrir, cada cual por su lado, en injustificadas o hartas justificadas ausencias. Poco antes de fin de año el menor dijo que tenía que hacer en la capital. Cristian se fue al Morón. En el palenque de la casa, que sabemos reconoció al overo de Eduardo, entró. Adentro estaba el otro, esperando turno. Parece que Cristian le dijo: de seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano. Habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se la llevaron. La Juliana iba con Cristian. Eduardo espoleó al overo para no verlos. Volvieron a lo que ya se había dicho. La infame solución había fracasado. Los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa. Caín andaba por ahí. Pero el cariño entre los Nielsen era muy grande. Quién sabe qué rigores y qué peligros habían compartido.
Güey, compartían vieja, o sea... Y prefirieron desahogar su exasperación con ajenos, con un desconocido, con los perros, con la Juliana que había traído la discordia. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Un domingo, los domingos la gente suele recogerse temprano. Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristian uncía los bueyes. Cristian le dijo: «Vení, tenemos que dejar unos cueros en lo de Pardo. Ya los cargué, aprovechemos la fresca». El comercio del Pardo quedaba, creo, más al sur. Tomaron por el camino de las tropas, después por un desvío. El campo iba agrandándose con la noche. Orillaron un pajonal. Cristian tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro: «A trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas. Ya no hará más perjuicios». Se abrazaron, casi llorando. Ahora los ataba otro vínculo. La mujer, tristemente sacrificada, y la obligación de olvidarla. Ah, perro, no le vayan a leer este cuento a la generación de cristal, güey, porque se trauman para siempre, hijo. O sea, pero para que te des una idea de la concepción que se tenía de la mujer antes, güey, y cómo es importantísimo que regresemos a las cuestiones ancestrales. O sea, no podemos seguir tratando, porque sí, lo dije, no podemos seguir tratando, güey, a la mujer como si fuera un objeto. Lo triste es que antes, por lo menos, güey, bueno, no sé si sea triste, güey, pero no creo que lo podamos comparar de esa manera, pero lo voy a decir. Este sentimiento de propiedad arraigada, güey, era de alguien, ¿no? Y ahorita, si lo piensas, ellas no se sienten dueñas ni de sí mismas, güey. A mí, ¿sabes qué es lo que más me da risa de OnlyFans, güey? Que a las mujeres de alto valor les ves hasta la garganta por 200 pesos al mes, güey. O sea, creo que son 3 pesos al día, güey. Sale más caro Spotify, vete a la verga. Sale más caro Netflix, güey. Entonces, si lo piensas, güey, pues sí está cabrón. Porque en realidad la mujer nunca ha dejado de ser un objeto. Solo la hicieron creer que era libre. Como a ti, mi queridísimo obrero. Perdón. Se me olvida que tú sí tienes celular y acceso a internet. Perdóname, mi queridísimo clase media obrero. El indigno. La imagen que tenemos de la ciudad siempre es algo anacrónica. El café ha generado el bar. El café ha degenerado en bar. El zaguán que nos dejaba entrever los patios y la parra es ahora un borroso corredor con un ascensor en el fondo. Así, yo creí durante años que a determinada altura de Tlacahuano me esperaba la librería Buenos Aires. Una mañana comprobé que la había reemplazado una casa de antigüedades y me dijeron que don Santiago Fitchbane, el dueño, había fallecido. Era más bien obeso. Recuerdo menos sus facciones que nuestros largos diálogos. Firme y tranquilo solía condenar al sionismo, que haría del judío un hombre común, atado como todos los otros. Una sola tradición y un solo país, sin las complejidades y discordias que ahora lo enriquecen. Estaba compilando, me dijo, una copiosa antología de la obra de Bruch Spinoza, aligerada de todo ese aparato euclidiano, que trataba la lectura y que da a la fantástica teoría un rigor ilusorio. Me mostró, y no quiso venderme, un curioso ejemplar de la Cabalá denutada, de Rosenroth. Pero en mi biblioteca hay algunos de los libros de Winsburg y de White que llevan su sello. ¿Sí se dieron cuenta de lo que habló al principio, va, güey? Porque les recuerdo que este carnal es argentino y no siempre tuvieron el problema que tienen hoy con los narizones, ¿eh? Ahí nomás se los dejo de tarea, güey. Una tarde en que los dos estábamos solos, me confió un episodio de su vida que hoy puedo referir. Cambiaré, como es de prever, algún pormenor. Voy a revelarle alguna cosa que no he contado a nadie. Ana, mi mujer, no lo sabe. Ni siquiera mis amigos más íntimos. Hace ya tantos años que ocurrió que ahora la siento como ajena. A lo mejor le sirve para un cuento que usted, sin duda, surtirá de pañales. No sé si ya le he dicho alguna vez que soy enterriano. No diré que éramos agachos. No diré que éramos gauchos judíos. Gauchos judíos no hubo nunca. Éramos comerciantes y chacarreros. Nací en Urdinarain, de la que apenas guardo memoria, cuando mis padres se vinieron a Buenos Aires para abrir una tienda. Yo era muy chico. A unas cuadras quedaba el Maldonado y después los Baldíos. Carlyle
ha escrito que los hombres precisan héroes. La historia de Grosso me propuso el culto de San Martín, pero en él no hallé más que un militar que había guerreado en Chile, y que ahora era una estatua de bronce y el nombre de una plaza. El azar me dio un héroe, muy distinto, para desgracia de los dos. Francisco Ferrari. Esta debe ser la primera vez que lo voy a nombrar. El barrio no era bravo como lo fueron, según dicen, los Corrales y el Bajo, pero no había almacén que no contara con su barra de compadritos. Ferrari paraba en el almacén, de Triunvato y Tames. Fue ahí donde ocurrió el incidente que me llevó a ser uno de sus adictos. Yo había ido a comprar un cuarto de hierba. ¡Sácala pa' cotorrear! Un forastero de melena y bigote se presentó y pidió una ginebra. Ferrari le dijo con suavidad: «Dígame, ¿no nos vimos anteanoche en el baile de la Juliana?» «¿De dónde viene?» «De San Cristóbal», dijo el otro. «Mi consejo», insinuó Ferrari, «es que no vuelva por aquí. Hay gente sin respeto que es capaz de hacerle pasar un mal rato». El de San Cristóbal se fue, con bigote y todo. Tal vez no fuera menos hombre que el otro, pero sabía que ahí estaba la barra. Desde esta tarde Francisco Ferrari fue el héroe que mis 15 años anhelaban. Era morocho, más bien alto, de buena planta, buen mozo a la manera de la época. Siempre andaba de negro. Un segundo episodio nos acercó. Yo estaba con mi madre y mi tía. Nos cruzamos con unos muchachones y uno le dijo fuerte a los otros: «Déjalas pasar, carne vieja». Yo no supe qué hacer. En eso intervino Ferrari, que salía de su casa. Se encaró con el provocador y le dijo: «Si andas con ganas de meterte con alguien, ¿por qué no te metes conmigo más bien?» Lo fue filileando, uno por uno, despacio, y nadie contestó una palabra. Lo conocían. Se encogió de hombros, nos saludó y se fue. Antes de alejarse me dijo: «Si no tenés nada que hacer, pasa luego por el boliche». Este no es pie de página, este lo voy a decir yo. El boliche en argentino no es lo que nosotros conocemos en el mejor país del mundo, México, como este lugar con unos palitos al fondo de un canal al que le avientas una pelota, güey. No, no es los bolos. Para ellos un boliche es un bar, una cantina, un establecimiento donde se consumen sustancias ilícitas o lícitas, y es para el esparcimiento dedicado a la pérdida de la noción cultural, o sea, el embrutecimiento de las masas. Ese es un boliche, güey. No es a pensar que lo estaba invitando a jugar bolos. No, el boliche es un bar, una cantina, un lugar así, pues. Me quedé anonadado. Sara, mi tía, sentenció: «Un caballero que hace respetar a las damas». Mi madre, para sacarme del apuro, observó: «Yo diría más bien un compadre que no quiere que haya otros. No sé cómo explicarle las cosas. Yo me he labrado ahora una posición. Tengo esta librería que me gusta y cuyos libros leo. Gozo de amistades como la nuestra. Tengo mi mujer y mis hijos. Me he afiliado al Partido Socialista». Si votar sirviera de algo, estaría prohibido. Me he afiliado al Partido Socialista. Soy un buen argentino y un buen judío. Soy un hombre considerado. Ahora usted me ve casi calvo. Entonces yo era un pobre muchacho ruso, de pelo colorado, en un barrio de las orillas. La gente me miraba por encima del hombro, como todos los jóvenes. Yo trataba de ser como los demás. Me había puesto Santiago para escamotear el Jacobo, pero quedaba el Fitchbane. Todos nos parecemos a la imagen que tienen de nosotros. Yo sentía el desprecio de la gente y yo me despreciaba también. En aquel tiempo y sobre todo en aquel medio, era importante ser valiente. Yo me sabía cobarde. Las mujeres me intimidaban. Yo sentía la íntima vergüenza de mi castidad temerosa. No tenía amigos de mi edad. No fui al almacén esa noche. Ojalá lo hubiera hecho. Acabé por sentir que en la invitación había una orden. Un sábado después de comer entré en el local. Ferrari presidía una de las mesas. A los otros yo los conocía de vista. Serían unos 7. Ferrari era el mayor. Salvo un hombre viejo de pocas y cansadas palabras, cuyo nombre es el único que no me sé. El único que no se me ha borrado de la memoria. Don Eliseo Amaro. Un tajo le cruzaba la cara, que era muy ancha y floja. Me dijeron, después, que había sufrido una cordena.
Es que está borrada la letra, güey, discúlpenme. Pero dice C-O y luego algo que podía ser una R o una M o una N y luego una D, una E, una Cordena. No sé, güey. Ferrari me sentó a su izquierda, a donde Eliseo lo hicieron mudar de lugar. Yo no las tenía conmigo todas. Temía que Ferrari aludiera al ingrato del incidente del día pasado. Temía que Ferrari aludiera al ingrato incidente de días pasados. Nada de eso ocurrió. Hablaron de mujeres, de naipes, de comicios, de un payador que estaba por llegar y que no llegó, de las cosas del barrio. Al principio les costaba aceptarme, luego lo hicieron, porque tal era la voluntad de Ferrari. Pese a los apellidos, en su mayoría italianos, cada cual se sentía y lo sentían, quiriollo y a un gaucho. Alguno era cuarteador o carrero, bocazo matarife. El trato con los animales los acercaría a la gente de campo. Sospecho que su mayor anhelo hubiera sido ser Juan Moreira. Acabaron por decirme el rusito, pero en el apodo no había desprecio. De ellos aprendí a fumar y otras cosas. En una calle de la calle Junín, alguien me preguntó que si no era amigo de Francisco Ferrari. Le contesté que no. Sentí que haberle contestado que sí hubiera sido una jactancia. Una noche la policía entró y nos palpó. Alguno tuvo que ir a la comisaría. Con Ferrari no se metieron. A los 15 días la escena se repitió. Esta segunda vez arrearon con Ferrari también, que tenía una daga en el cinto. ¿Acaso había perdido el favor del caudillo de la parroquia? Ahora veo en Ferrari a un pobre muchacho, iluso y traicionado. Para mí, entonces era un dios. La amistad no es menos misteriosa que el amor o que cualquiera de las otras fases de esta confusión que es la vida. He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola. El hecho es que Francisco Ferrari, el osado, el fuerte, sintió amistad por mí, el despreciable. Yo sentí que se había equivocado y que no era digno de esa amistad. Traté de rehuirlo y no me lo permitió. Esa zozobra se agravó por la desaprobación de mi madre, que no se resignaba a mi trato con lo que ella nombraba la morralla y que yo remendaba. Lo esencial de la historia que le refiero es mi relación con Ferrari, no los sórdidos hechos de los que ahora no me arrepiento. Mientras dura el arrepentimiento, dura la culpa. El viejo que había retomado su lugar al lado de Ferrari secreteaba con él. Algo estarían tramando. Desde la otra punta de la mesa creí percibir el nombre de Weiderman, cuya tejeduría quedaba por los confines del barrio. Al poco tiempo me encargaron, sin más explicaciones, que rondara la fábrica y que me fijara bien en las puertas. Ya estaba por atardecer cuando crucé el arroyo y las vías. Me acuerdo de unas casas desparramadas y de un sausal y unos huecos. La fábrica era nueva, pero de aire solitario y de ruido. Su color, rojo. En la memoria, se confunde ahora con el poniente. La cercaba una verja. Además de la entrada principal había dos puertas en el fondo que miraban al sur y que daban directamente a las piezas. Confieso que tardé en comprender lo que usted ya había comprendido. Hice mi informe, que otro de los muchachos corroboró. La hermana trabajaba en la fábrica. Que la barra faltara al almacén un sábado a la noche hubiera sido recordado por todos. Ferrari decidió que el asalto se haría el otro viernes. A mí me tocaría ser de campana. Era mejor que, mientras tanto, nadie nos viera juntos. Ya solos en la calle los dos le pregunté a Ferrari: ¿usted me tiene fe? Sí, me contestó. Sé que te portarás como un hombre. Dormí bien esa noche y las otras. El miércoles le dije a mi madre que iba a ver en el centro una vista nueva de cowboys. Me puse lo mejor que tenía y me fui a la calle Moreno. El viaje en el Lacrosse fue largo. En el departamento de policía me hicieron esperar. Pero al fin uno de los empleados, un tal Eald, o Alt, que Alt significa... no te creas, perdón, pensé que era Atl, no, olvídalo. Un tal Edal o Alt me recibió. Le dije que venía a tratar con él, un asunto confidencial. Me respondió que hablara sin miedo. Le revelé lo que Ferrari andaba tramando. No dejó de admirarme que ese nombre le fuera desconocido. Otra cosa fue cuando le hablé de don Eliseo. Ah, me dijo, ese fue de la barra del Oriental. Hizo llamar a otro oficial, que era de mi sección, y los dos conversaron. Uno me preguntó no sin sorna: ¿vos venís con esta denuncia porque te crees un buen ciudadano? Sentí que no me entendería y le contesté:
Sí, señor, soy un buen argentino. Me dijeron que cumpliera con la misión que me había encargado mi jefe, pero que no silbara cuando viera venir a los agentes. Al despedirme, uno de los dos me advirtió: anda con cuidado. Vos sabes lo que les espera a los batintines. Los funcionarios de la policía gozan con el lunfardo, como los chicos de cuarto grado, le respondí. Ojalá me maten. Es lo mejor que puede pasarme. Desde la madrugada del viernes sentí el alivio de estar en el día definitivo y el remordimiento de no sentir remordimiento alguno. Las horas se me hicieron muy largas. Apenas probé la comida. A las 10 de la noche fuimos juntándonos a una cuadra escasa de la tejeduría. Uno de los nuestros falló. Don Eliseo dijo que nunca falta un flojo. Pensé que luego le echarían la culpa de todo. Estaba por llover. Yo temí que alguien se quedara conmigo, pero me dejaron solo en una de las puertas del fondo. Al rato aparecieron los vigilantes y un oficial. Vinieron caminando para no llamar la atención. Habían dejado a los caballos en un terreno. Ferrari había forzado la puerta y pudieron entrar sin hacer ruido. Me aturdieron 4 descargas. Yo pensé que allá adentro, en la oscuridad, estaban matándose. En eso vi salir a la policía con los muchachos esposados. Después salieron 2 agentes, con Francisco Ferrari y don Eliseo Amaro, a la rastra. Los habían ardido a balazos. En el sumario se declaró que se habían resistido a la orden de arresto, y que fueron los primeros en hacer fuego. Yo sabía que era mentira, porque no los vi nunca con revólver. La policía aprovechó la ocasión para cobrarse una vieja deuda. Días después, me dijeron que Ferrari trató de huir, pero que un balazo bastó. Los diarios, por supuesto, lo convirtieron en el héroe, que acaso nunca fue, y que yo había soñado. A mí me arrearon con los otros, y al poco tiempo me soltaron. Como los puercos siempre han sido puercos, ¿no? O sea, hay cosas que no cambian, güey. ¿O será realmente que el tiempo está pasando? Ay, mi amigo Borges. La verdad disfruto mucho de leerlo. Y me encantan sus cuentos cortos, güey. Como que siento que este formato está chido. Pero también ya voy a buscar otro autor porque ya llevamos mucho Borges al mismo tiempo, güey. En fin. Gracias a ustedes por venir. Este es el último de hoy. Historia de Rosendo Juárez. Yo conocí un pendejo que se llamaba Rosendo. No, güey, qué historias, qué historias. Serían las 11 de la noche y yo había entrado en el almacén, que ahora es un bar, en Bolívar y Venezuela. Desde un rincón el hombre me chistó. Algo de autoritario había en él, porque le hice caso enseguida. Estaba sentado ante una de las mesitas. Sentí que en un modo inexplicable que hacía mucho tiempo que no se había movido de ahí, ante su copita vacía. No era ni bajo ni alto, parecía un artesano decente, quizá un antiguo hombre de campo. El bigote ralo era gris, aprensivo a la manera de los porteños. No se había quitado la chalina. Me invitó a que tomara algo con él. Me senté y charlamos. Todo esto sucedió hacia 1930 y tantos. Un hombre me dijo: usted no conoce más que de mentas, pero usted me es conocido, señor. Soy Rosendo Juárez. El finado Paredes le habrá hablado de mí. El viejo tenía sus cosas. Le gustaba mentir, no para engañar, sino para divertir a la gente. Ahora que no tenemos nada que hacer, le voy a contar lo que de veras ocurrió aquella noche, la noche que lo mataron al corralero. Usted, señor, ha puesto el sucedido en una novela, que yo no estoy capacitado para apreciar, pero quiero que sepa la verdad sobre estos infundios. Hizo una pausa como para ir juntando los recuerdos y prosiguió. A uno le suceden las cosas y uno las va entendiendo con los años. Lo que me pasó aquella noche venía de lejos. Yo me crié en el barrio de Maldonado, más allá de Floresta. Era un zanjón de mala muerte, que por suerte ya lo entubaron. Yo siempre he sido de opinión que nadie es quien para detener la marcha del progreso. En fin, cada uno hace donde puede. Cada uno nace donde puede. Nunca se me ocurrió averiguar el nombre del padre que me hizo. Clementina Juárez, mi madre, era una mujer muy decente que se ganaba el pan con la plancha. Para mí, era enterrariana u oriental. Sea lo que sea, sabía hablar de sus allegados en Concepción del Uruguay. Me crié como todos los suyos. Me crié como los yuyos. Aprendí a vistiar con los otros, con un palo tiznado. Todavía nos había ganado el fútbol, que era cosa de los ingleses.
En el almacén, una noche me empezó a buscar un mozo, Garmendia. Yo me hice el sordo, pero el otro, que estaba tomado, insistió. Salimos, ya desde la mareda. Medio abrió la puerta del almacén y dijo a la gente: 1933, cuando todavía el pan y circo no dominaba al sur de la América Latina. El sur de Abiyalá. Y uy, de veras, no sabes cómo me zurra ese deporte, güey. No es tan pendejo, güey. O sea, 11 marihuanos corriendo atrás de una pelota como animalitos, güey. Y la gente se pone como pinche loca, güey. Se matan por ese puto deporte mugroso. Pero eso sí, no hables de política en la mesa porque te pones muy intenso, güey. No hables de religión en la mesa porque te enojas. Pero vamos a matarnos, güey, por quién ganó el campeonato mundial de hace 50 años. Porque tu equipo es mejor que el mío porque lleva más copas, güey. No me preguntan que por qué vivo tan enojado. Más bien yo les pregunto a ustedes por qué son tan pendejos, perdón. Por qué viven tan tranquilos, güey. O sea... En fin. En el almacén. Pierdan cuidado, que ya vuelvo enseguida. Yo me había agenciado un cuchillo. Tomamos para el lado del arroyo. Despacio, vigilándonos. Me llevaba unos años. Había visteado muchas veces conmigo y yo sentí que iba a cachurrarme. Yo iba por la derecha del callejón y él iba por la izquierda. Tropezó contra unos cascotes. Fue tropezar en Garmendia y fue venírmele yo encima. Casi sin haberlo pensado. Le abrí la cara de un puñetazo. Nos trabamos. Hubo un momento en el que pudo pasar cualquier cosa. Al fin le di una puñalada que fue la última. Solo después sentí que él también me había herido. Unas raspaduras. Esa noche aprendí que no es difícil matar a un hombre o que lo maten a uno. El arroyo estaba muy abajo. Para ir ganando tiempo, al finado medio lo disimulé. Atrás de un horno de ladrillos. De puro atolondrado le refalé el anillo que él sabía llevar con un zarzo. Me lo puse, me acomodé el chambergo y volví al almacén. Entré sin apuro y dije: parece que el que ha vuelto soy yo. Pedí una caña, y es verdad que la precisaba. Fue entonces que alguien me avisó de la mancha de sangre. Aquella noche me la pasé dando vueltas y vueltas en el catre. No me dormí hasta el alba. A la oración pasaron a buscarme 2 vigilantes. Mi madre, pobre, la finada, ponía el grito en el cielo. Arriaron conmigo como si yo fuera un criminal. 2 días y 2 noches tuve que aguantarme en el calabozo. Nadie fue a verme, fuera de Luis Irala, un amigo de veras, que le negaron el permiso. Una mañana el comisario me mandó a buscar. Estaba acomodado en la silla. Ni me miró y me dijo: así es que vos te lo despachaste a Garmendia. Si usted lo dice, contesté. A mí se me dice señor, nada de agachadas ni de evasivas. Pinches puercos, todos son iguales de pito chicos, güey. Aquí están las declaraciones de los testigos y el anillo que fue hallado en tu casa. Firma la confesión de una vez. Mojó la pluma en el tintero y me la alcanzó. Déjeme pensar, señor comisario, atiné a responder. Te doy 24 horas para que lo pienses bien. En el calabozo, no te voy a apurar. Si no querés entrar en razón, irte haciendo la idea de un descansito en la calle Las Heras. Como es de imaginarse, yo no entendí. Si te avenís, te quedan unos días nomás. Después te saco y ya don Nicolás Paredes me ha asegurado que te va a arreglar el asunto. Los días fueron 10. A las cansadas se acordaron de mí. Firmé lo que querían y uno de los vigilantes me acompañó a la calle Cabrera. Atados al palenque había caballos, y en el zaguán, adentro, más gente que en el quilombo. Parecía un comité. Don Nicolás, que estaba mateando, al fin me atendió. Sin mayor apuro, me dijo que me iba a mandar a Morón, donde estaban preparando las elecciones. Me recomendó al señor Laferrer, que me probaría. La carta se la escribió un mocito de negro, que componía versos, a lo que oí, sobre conventillos y mugre, asuntos que no son del interés de un público ilustrado, como tú. Le agradecí el favor y salí. A la huerta ya no se me pegó el vigilante. Todo había sido para bien. La providencia sabe lo que hace. La muerte de Garmendia, que al principio me había resultado un disgusto, me abría ahora el camino. Claro que la autoridad me tenía en un puño. Si yo no le servía al partido, me mandaban adentro. Pero yo estaba envalentonado y me tenía fe. El señor Laferrer me previno que con él yo iba a tener que andar derechito y que podía llegar a guardaespaldas. Mi actuación fue la que se esperaba de mí.
en Morón y luego en el barrio. Merecí la confianza de mis jefes. La policía y el partido me fueron criando fama de guapo. Fui un elemento electoral que valía en atrios de la capital y de la provincia. Las elecciones eran bravas entonces. No fatigaré su atención, señor, con uno que otro hecho de sangre. Nunca los pude ver a los radicales, que siguen viviendo prendidos a las barbas de Alem. No había un alma que no me respetara. Me agencié una mujer, la lujanera, y un asán dorado de linda pinta. Durante años me hice el Moreira, que a lo mejor se habría hecho en su tiempo algún otro gaucho de circo. Me di a los naipes y al ajenjo. Los viejos hablamos y hablamos, pero ya me estoy acercando a lo que quiero contar. No sé si ya lo menté a Luis Irala, un amigo como no hay muchos. Era un hombre que ya ha entrado en años, que nunca le había hecho asco al trabajo, y me había tomado cariño. En la vida había puesto los pies en el comité. Vivía de su oficio de carpintero. No se metía con nadie ni hubiera permitido que nadie se metiera con él. Una mañana vino a verme y me dijo: ya te habrán venido con la historia de que me dejó la Casilda. El que me la quitó es Rufino Aguilera. Con ese sujeto yo había tenido trato en Morón. Le contesté: sí, lo conozco. Es el menos inmundicia de los Aguilera. Inmundicia o no, ahora tendrá que habérselas conmigo. Me quedé pensando y le dije: nadie le quita nada a nadie. Si la Casilda te ha dejado es porque lo quiere Rufino, y vos no le importás. ¿Y la gente qué va a decir? ¿Que soy un cobarde? Mi consejo es que no te metas en historias por lo que la gente pueda decir y por una mujer que ya no te quiere. Mi consejo es que no te metas en historias por lo que la gente pueda decir y por una mujer o un hombre que ya no te quiere. Ella me tiene sin cuidado. Un hombre que piensa 5 minutos seguidos en una mujer no es un hombre, sino un marica. La Casilda no tiene corazón. La última noche que pasamos juntos me dijo que yo ya andaba para viejo. Te decía la verdad. La verdad es lo que duele. El que me está importando ahora es Rufino. Anda con cuidado. Yo le he visto actuar a Rufino en el atrio de Merlot. Es una luz. ¿Crees que le tengo miedo? Yo sé que no le tenés miedo, pero pensalo bien. Una de los dos. O lo matás y vas a la sombra, o él te mata y vas a la chacarita. Así será. ¿Vos qué harías en mi lugar? No sé, pero mi vida no es precisamente un ejemplo. Soy un muchacho que, para escurrirle al bulto a la cárcel, se ha hecho un matón de comité. Yo no voy a hacerme el matón en ningún comité. Voy a cobrar una deuda. Entonces, vas a jugar tu tranquilidad por un desconocido y por una mujer que ya no querés. No quiso escucharme y se fue. Al otro día nos llegó la noticia de que lo había provocado a Rufino, en un comercio de Morón, y que Rufino lo había muerto. Como que en unos textos es más argentino que otros, ¿no, güey? ¿Ya se dieron cuenta de eso? No, este tiene muchas palabras como mateando, que es el verbo de tomar el mate, que es un pinche té, güey. O sea, es como decir, vamos por café, vamos por un mate, vamos por un té. Es su versión latina de el tomar té como europeo, güey. O sea, él fue a morir y lo mataron en buena ley, de hombre a hombre. Yo le había dado mi consejo de amigo, pero me sentía culpable. 2 días después del velorio fui al reñidero. Nunca me habían calentado las riñas, pero aquel domingo me dieron francamente asco. ¿Qué les estará pasando a esos animales?, pensé, que se destrozan porque sí. La noche de mi cuento, la noche del final de mi cuento, me había palabrado con los muchachos para un baile en lo de la Parda. Tantos años y ahora me vengo a acordar del vestido floreado que llevaba mi compañera. La fiesta fue en el patio. No faltó algún borracho que alborotara, pero yo me encargué de que las cosas anduvieran como Dios manda. No habían dado las 12 cuando los forasteros aparecieron. Uno, que le decían el corralero, y que lo mataron a traición esa misma noche, nos pagó a todos unas copas. Quiso la casualidad que los dos éramos de una misma estampa. Algo andaba tramando. Se me acercó y entró a ponderarme. Dijo que era del norte, donde le habían llegado mis mentas. Yo no lo dejaba hablar a su modo, pero ya estaba maliciándolo. No le daba descanso a la ginebra, acaso para darse coraje, y al fin me convidó a pelear. Sucedió entonces lo que nadie quiere entender. En esa botarate provocador me vi como en un espejo y me dio vergüenza. No sentí miedo, acaso de verlo sentido, salgo a pelear. Me quedé como si tal cosa. El otro, con la cara ya muy arrimada a la mía, gritó para que todos lo oyeran: lo que pasa es que no sos más que un cobarde.
Así será, le dije. No tengo miedo de pasar por cobarde. Podés agregar, si te halaga, que me has llamado hijo de mala madre y que me he dejado escupir. Ahora, ¿estás más tranquilo? La lujanera me sacó el cuchillo, que yo sabía cargar en la sisa, y me lo puso como fula en la mano. Para rematarla me dijo: Rosendo, creo que lo estás precisando. Lo solté y salí sin apuro. La gente me abrió cancha, asombrada que podía importarme lo que pensaran. Para zafarme de esa vida, me corrí a la República Oriental, donde me puse de carrero. Desde mi vuelta, me he afincado aquí. San Telmo ha sido siempre un barrio de orden. Y entonces empieza a sonar la canción de 2 minutos, ¿no? Tuntupa, 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 tuntupa. Oh, con el barrio en una y dejó de juntarse los domingos en la cancha. Ya no sos igual, ya no sos igual, ya no sos igual. ¿No topan esa canción, güey? 2 minutos, ya no sos igual. Sos un militante de la federal. No, hijo, puro punk del bueno. Oye, muchas gracias por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito, güey. Los puercos son puercos, los punks son punks, la mujer siempre ha sido un objeto y estamos tú y yo aquí para cambiar todo eso. Muchísimas gracias por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas y te veo pronto. Gracias por todo. Adiós.